para nosotros un motivo de gran alegría darte una cordial bienvenida a ti y a los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y extraemos información valiosa para los últimos tiempos. Estamos estudiando la serie de Daniel y ahora llegamos a la recta final. Los eventos de los últimos días. Y para dar comienzo, quiero exponerles las palabras cúlticas que nos ayudarán a entender a qué dirección iba el libro de Daniel en sus últimos capítulos. Me refiero en el idioma original, expresiones que son mencionadas en Daniel 9, Daniel 8 y Daniel 12 y 11. Y encontramos esto, la primera expresión, abominación desoladora, que en el hebreo hay tres expresiones, shikusim meshomem, hashikus meshomem y shikus shomem. Esto nos habla de un poder que iba a asolar, que iba a traer abominación contra las verdades del reino de Dios y pisotear a los santos del Altísimo. La segunda expresión es el continuo, que se encuentra en Daniel 8, 9, 11, 12, a donde se habla del continuo. La palabra en el hebreo es tamid. Y la gran mayoría de las veces, tamid no aparece al lado de sacrificio, especialmente en Daniel capítulo 8. No es continuo sacrificio en Daniel capítulo 12. Ahora encontramos que el continuo es algo extraordinario. Es el servicio del templo terrenal de todos los días. Es todo el conjunto de las tradiciones, las reglas, el formalismo. Es en el cielo también el tamid, el continuo, es la continua intercesión de Cristo por ti y por mí, por nuestros pecados. Él muestra su sangre y su sacrificio en la cruz y Él intercede por nosotros. Muy bien, analicemos. Las expresiones cúlticas de Daniel, capítulo 8, 9 y 11, son equivalentes a las expresiones cúlticas de Daniel, capítulo 12. Estas expresiones están, relacionadas con los eventos de los últimos días. Ahora, nadie sabe el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Eso lo tomamos por sentado. Cristo lo explicó, que ni aún los ángeles lo saben. Pero se requiere de nosotros que entendamos los marcadores de los tiempos. Y nosotros, como adventistas, creemos claramente en las profecías y para interpretarlas en forma histórica, el historicismo. Pero hay historia no cumplida, que aún está por cumplirse. Entonces nos vamos al libro Conflicto de los Siglos, página 368. Y mira lo que dice. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano, será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. ¿Te das cuenta cómo se compara aquella profecía con el tiempo del fin? Entonces, sigamos con las expresiones cúlticas. Abominación desoladora vimos, y ahora veamos algunos ejemplos que se usa esta terminología en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 5, se menciona: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Ahí ya está una de estas expresiones cúlticas en el hebreo: abominación o algo detestable, abominable, vomitable. Entonces, segundo ejemplo, Primera de Reyes 11:7,
Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. ¿Se dan cuenta que estas expresiones utilizadas en el libro de Daniel son prestadas del hebreo de antaño para referirse que algo abominable estaba entrando en el tamit, en el culto del Dios verdadero, y que eso era detestable para Dios, porque esa abominación es una abominación que desola, que ultraja el servicio del Dios Altísimo. Luego nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 18. Y mira lo que dice: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿En qué? En plural. Vemos nosotros, Shikusim, Meshomem, vemos nosotros que esa terminología fue usada a través del Antiguo Testamento para mostrar la caída del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿A dónde se fueron? Entonces, llegamos a Ezequiel 11:21 y dice: mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo sus caminos sobre sus propias cabezas. ¿Te das cuenta? Esto es algo serio. En diferentes circunstancias, diferentes versículos, diferentes tiempos, pero siempre la misma palabra: abominable. Entonces, para entender esto, debemos compenetrarnos y ver a la luz de estos ejemplos que podemos ver claramente que las palabras abominación y abominaciones están ligadas con ídolos o algo relacionado con cultos idólatras o alguna idolatría que sustituye los mandamientos de Dios. Ahora surge la pregunta: ¿qué es la abominación desoladora de Daniel capítulo 9, versículo 27, referida por Cristo en su sermón escatológico de Mateo 24:15? La respuesta no puede ser otra. La abominación se refiere a Roma o a los ídolos de Roma o alguna otra práctica de Roma relacionada con el culto idólatra, que en la profecía eso es Babilonia la Grande. Estas expresiones están hablando de cambios ofensivos que se harán o harían en contra de la verdad. Ahora la pregunta es: ¿por qué Roma? Y veamos: porque destruye todo lo concerniente al santuario de Daniel 8 y 9. La Roma pagana primero y después la Roma papal. Porque la abominación desoladora mencionada por Jesús tiene que ver en su primer cumplimiento con los estándares idólatras del general Tito, que puso en Jerusalén cuando sitió a Jerusalén en el año 70, y en su segundo cumplimiento para el tiempo del fin con los estándares y doctrinas de la idolatría de la Madre Iglesia. Muy bien. Las palabras continuo y continuamente, siempre y perpetuo, son, y vemos nosotros, utilizadas en el español para traducir la palabra hebrea tamit. Entonces ya hemos visto la abominación que va a atacar el tamit, el continuo, la continua intercesión de Dios. Esa misma palabra ha sido traducida en Daniel 8, en Daniel 11 y 12 como continuo sacrificio, pero en el original la palabra sacrificio en Daniel 12 inexistente. Fue añadido por algún copista cuando la única palabra que aparece en Daniel 12 es continuo, el tamit. Hagamos la diferencia, porque en Daniel 12 dice que será quitado el tamit, no sacrificio, sino en la continua intercesión será quitada por ese poder siniestro. Entonces, la palabra hebrea tamit no se utiliza solo con relación al sacrificio diario del
templo judío, sino que también se utiliza con relación a las lámparas, panes, el pectoral, el Urim y Tumim y el incienso. Te das cuenta que la palabra tamit es global, es para explicarte todo lo que involucra en el paquete de la adoración a Dios y la intercesión por los pecadores, por nuestros pecados. Por esta razón, se puede interpretar la palabra tamit usada en los versículos de Daniel de acuerdo a su contexto. Si esta interpretación es correcta, entonces el continuo de Daniel 8, que fue quitado por el cuerno pequeño, se refiere al servicio del santuario terrenal de Israel y también puede referirse al culto del Dios verdadero, que es o será sustituido por una mediación inventada por hombres. Entonces, para entender esto tenemos que compenetrarnos más en el espíritu de profecía. El libro Conflicto de los Siglos, página 25, dice lo siguiente, y esto es importante que puedas guardarlo en tu mente, porque explica mucho. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Hay ciertos teólogos historicistas que no les gusta esta idea que está presentando el conflicto de los siglos. Porque aquí dice que las profecías tienen doble cumplimiento. La primera destrucción, como los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, ¿te das cuenta? Doble cumplimiento. Como los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, será la venida del Hijo del Hombre. Doble aplicación. Y aquí vemos cómo el espíritu de profecía lo corrobora. Entonces, las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas, pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las Olivas. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Me detengo. ¿Te das cuenta? Aquí vemos cómo Cristo habló para su tiempo y para el tiempo del fin. Pero sigamos leyendo la cita. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Cuando la tierra revelará su sangre y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Fascinante, increíble, ¿no es cierto? Aquí vemos doble cumplimiento. Primera abominación desoladora, la segunda abominación desoladora que será en el tiempo del fin. La primera abominación desoladora tenía el derecho a traer pena de muerte a los que no seguían sus dictámenes. La segunda, la misma cosa. Entonces, analicemos. El sermón de Jesús registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 tiene dos cumplimientos proféticos. El cumplimiento en el tiempo de Cristo o 39 años después de su muerte, con la invasión de Tito, pero está el segundo cumplimiento.
El cuerno pequeño está representado por la coalición del rey del norte en Daniel capítulo 11, el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y por la bestia que sube del mar, Apocalipsis 13, del 1 al 10. Qué interesante, ¿no es cierto? Entonces, en Apocalipsis 13 este poder recibiría una herida de muerte. Y dicho hecho, cuando entró el mariscal Berthier en Roma y tomó preso al Papa Pío VI, le dio un golpe de muerte. No total, porque la palabra en el griego es pleje, un golpe nada más de muerte, pero iba a sanarse la herida. Su herida sería curada y toda la tierra se maravillaría. Apocalipsis 13, del 3 al 4. ¿Cuándo comenzó eso? Bueno, en el año 1929, con Mussolini y Gasparri, viene el gran edicto Laterano, donde se le devuelve al Vaticano ciertos, más de 44 hectáreas y estimados, y hay un pacto y se empieza a curar la herida, pero todavía no está curada totalmente. Este poder estará activo en el tiempo del fin, cuando tenga que levantarse Miguel e intervenir en el mundo, estimados. La expresión tiempo del fin es otra expresión cúltica, et ketz, en el hebreo. Es relevante. ¿Por qué? Porque se refiere a un fin que está cerca, no un fin que está lejos. Esta expresión es auténtica y única en el libro de Daniel. Estimados, según Daniel capítulo 11, en el tiempo del fin, el rey del norte estará en pleito con el rey del sur. ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado anteriormente? La lucha física del imperio griego, que se dividió el reino del sur y el del norte, los seleucidas y los ptolomeos. Se refiere ahora simbólicamente una lucha de dos coaliciones que iban a estar en conflicto en el tiempo del fin. En ese tiempo entraría en la tierra gloriosa, Jerusalén. Se apoderaría de la plata y del oro del rey del sur. ¿Quién? El rey del norte. ¿Y cuál es esa plata y oro? Como hemos visto anteriormente, el petróleo. El que domina la energía mundial domina todo. Ese es el tiempo cuando vendrán noticias del oriente y del norte que lo atemorizarán. El fuerte pregón, la última predicación, los mensajes de los tres ángeles, que termina con fuerza el mensaje del tercer ángel, y luego el ángel de Jehová que cubre toda la tierra con la luz del mensaje del cuarto ángel, que es una continuación del tercero. Impresionante. En ese tiempo dice que se plantará sus tiendas, sus oficinas alrededor del santo monte de Jehová, el monte de los olivos. Y dicho y hecho, en el año 2017, el presidente Donald Trump mueve las oficinas de Estados Unidos ¿a dónde? A Jerusalén, con posibilidad de una guerra que podía estallar al otro día, pero él no le interesó y movió todo de Tel Aviv a Jerusalén. Estimados, luego le siguieron un montón de otros países. Dice que pondría sus oficinas entre los dos mares. Mares en la profecía significa pueblos, muchedumbre. ¿Qué mares? ¿Dónde están las grandes oficinas de Estados Unidos? En Jerusalén, al lado del Monte de los Olivos, cerca y estimados entre el pueblo judío y el pueblo árabe. La profecía no se equivoca. Ocurrió, pero las noticias lo pasaron por encima y la gran mayoría de las iglesias cristianas que no estudian las profecías ni le dieron relevancia a esto que ocurriera cumpliendo las profecías de Daniel. Luego, la bestia saldrá con gran temor y perseguirá a los santos del Altísimo. Usted me está diciendo que volveremos al tiempo de la edad medieval, la edad oscura, de las grandes persecuciones e inquisiciones.
La historia se vuelve a repetir, estimados. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Veamos que siempre la historia se repite porque los seres humanos somos tercos y no aprendemos la primera vez. Ocurren y vuelven a ocurrir eventos que parecen cíclicos, pero los eventos del fin, además de ser cíclicos, serán catastróficos. Este será el tiempo que Miguel se levantará y ocurrirá el gran tiempo de angustia de Jacob, como nunca antes ha ocurrido. Volverá un tiempo de persecución y de martirio. Algunos dicen, no puede ser, porque en estos tiempos no pasa eso. ¿Qué no? Vete alrededor del mundo y ve los asesinatos en el nombre de la paz, en el nombre de las guerras, en el nombre de un dictador. Amigo, estas cosas se van a cumplir y ya se están cumpliendo. Ahora, se habla del fin del fin. Como dije anteriormente, et Ketz. Y veamos algunos ejemplos, cómo se usa esa terminología. Ya hemos visto la abominación desoladora utilizada en el Antiguo Testamento. Pero fíjate, en Amós 8:2 indica el fin del reino del norte usando esta terminología. En Ezequiel capítulo 7 muestra el fin del reino de Judá usando esta terminología que se vuelve a usar en el último capítulo de Daniel para referirse al tiempo del fin. Luego Daniel 11:40 al 12:4 se usa et Ketz. Solo puede referirse a qué entonces? Al fin de la historia humana. Oh, esto es emocionante, amigo. Esto está hablando del tiempo del fin. Luego el conflicto de los siglos. Página 356 dice, la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Entonces, ¿en qué tiempo vivimos? Si ya ha sido desellado, si ya comprendemos, si ya Dios nos está abriendo el intelecto para comprender. Dice que hasta el tiempo del fin no iba a ser comprendida, pero ahora lo estamos comprendiendo. Quiere decir que ha sido desatada. Estamos en ese tiempo. La pregunta es, ¿te hallas listo para ese gran día? ¿Estás preparado? ¿Estás estudiando? Mi pueblo por falta de estudio perecerá. Cristo te está llamando. Cristo te está diciendo, he aquí estoy tocando a la puerta y me has escuchado o no. Ahora el conflicto de los siglos. Página 356 sigue adelante. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Ahora, recuérdate que también hay más palabras cúlticas. Aharit Admatai. Hace la pregunta entonces el ángel que está sobre el río Hiddekel. ¿Hasta cuándo serán estas cosas? Entonces, ¿qué cosas? Et Ketz, el fin del fin. ¿Hasta cuándo serán estas cosas del fin? Entonces, Admatai y Aharit, hasta et Ketz, vemos las maravillas de la pregunta del ángel son las maravillas del fin. Luego pregunta, ¿cuál será el Aharit de estas cosas? ¿Qué evento marcará la parte final de las maravillas? Y luego contesta la Biblia. Daniel 12:11. Desde el momento que sea quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Como he mencionado anteriormente, y con este contexto de la visión y de la historia, vemos que el continuo y la abominación desoladora aún tendrán su cumplimiento en la parte final del fin de los tiempos. Por el contexto de esta visión, encontramos que todo está conectado con Daniel, capítulo 11, versículos 40 al 45. Entonces deducimos que la abominación desoladora de Daniel 12:11 se refiere a algo ligado a la idolatría.
cuando se quitó la intercesión de Cristo por hombres que perdonan pecados, y también cuando se cambió el sábado por el domingo, que es la marca de la autoridad de Roma papal. Entonces, el continuo será quitado el culto intercesorio de Cristo y sustituido por otros intermediarios como santos, estatuas y hombres que asumen el papel de Dios en la tierra. Y también sería quitado el sábado por el domingo. Las tradiciones de los hombres tomarían el lugar de la Biblia y nuevas doctrinas aparecerían sin fundamento bíblico. Y dicho y hecho, así ocurrió. Pero vemos nosotros en el libro De la ciudad al campo, página 45, lo siguiente: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, en el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una advertencia. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Amigo que me escuchas, este tema sigue. Sintonízanos la próxima semana. Estos son eventos en los últimos días y tú y yo tenemos el privilegio de entenderlos antes que Cristo venga. ¿Qué te parece si en este momento oramos al Dios Altísimo? Padre que moras en los cielos, gracias por abrirnos el intelecto para comprender las verdades tangibles, las verdades del tiempo del fin. Bendícenos, que tomemos una decisión certera para servirte y estar listos para ese gran día. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de